Abrir ahí en la epístola de Tito, por favor. Capítulo 2, vamos a leer ahí del versículo 11 al versículo 14. Dice así la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En esta mañana, al estar pensando en los 18 años que el Señor Jesucristo nos concede como ministerio de iglesia, pues estaba pensando sobre qué asuntos comentar, y finalmente el Señor me llevó a estas palabras que inician en el capítulo 2, que el apóstol Pablo le da a Timoteo, cuando le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y creo que este es el pensamiento que nosotros debemos de tener en esta mañana cuando estamos considerando y creyendo y adorando a Dios, porque Él nos ha concedido tener estos 18 años de ministerio con la iglesia bíblica, unidos en Cristo. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando uno lee la Escritura, es muy interesante encontrar el trasfondo. El trasfondo de estas palabras es verdaderamente importante, porque todo el Nuevo Testamento nos enseña que cuando el Evangelio se predica, el ataque del mal hace que surjan los que predican otro evangelio. Desde el mismo principio se predicó el evangelio y venía otro evangelio. Para nosotros los seres humanos es muy fácil creer muchas cosas y también otros, entre comillas, evangelios, a causa del pecado que nos rodea, y con el uso de argumentos hábiles y engañosos, entonces nos parecen razonables las cosas y nosotros las creemos. Cuando uno no ha conocido, ha sido iluminado por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puede creer cualquier tontería, la peor, la más boba, la más tonta, la más increíble, ¿verdad? Uno lo puede creer. Hábiles, engañosos, argumentos nos parecen razonables, y ya nos encontramos siguiendo doctrinas que nada tienen que ver con la sana doctrina del evangelio. Y muchas veces a las iglesias también entran estas otras enseñanzas que distraen, ocultan, hace que se pierda el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa así estaba sucediendo en las iglesias que se habían establecido en la isla de Creta. En aquellas iglesias en aquella isla surgieron estas iglesias, y entonces automáticamente empezaron a llegar personas que empezaban a enseñar que había que practicar la circuncisión para que las personas pudieran tener salvación. Muchos predicadores llegaron, pero muchos de los mismos hermanos que estaban en la iglesia se empezaron a convencer que tenían razón, y que pues era correcto que se hiciera aquella práctica de los judíos de hacer circuncisiones para que entonces el evangelio pudiera estar completo en medio de ellos. A causa de esto, el apóstol Pablo deja a Tito allí en Creta, y aquí a través de esta carta les recuerda a Tito lo que él les escribe: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
Hombres que sean retenedores de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Observan ustedes qué importante es que el texto esté en el centro? La palabra que ha sido enseñada debe de estar en el centro, tal como ha sido enseñada. Nosotros no le podemos cambiar. Así que habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es algo que alcanza todo lo que tiene que ver con la fe, con el cristianismo, con las iglesias que se establecen. Las iglesias no tienen que hacer escuelas ni otras cosas. Las pueden hacer y qué bueno que las hagan, pero el punto central, que ninguna iglesia que se precie de ser cristiana, en donde Dios está operando en sus vidas, tiene que ser en el centro de la palabra de Dios, porque este es el mandamiento. Aquí uno de los peligros más grandes que existían era que la sana doctrina produce vidas acordes con la sana doctrina. La doctrina equivocada produce vidas que niegan el mensaje del evangelio. El cristianismo, la fe, el evangelio está directamente relacionado con el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. En aquel lugar estaban personas que, como decía, estas personas que se dejaron engañar y que permitieron que otros llegaran a sus casas y les hablaran de esto, y luego se empezaron a juntar con los judaizantes y juntos con ellos empezaron a hablar con los demás de la iglesia, trastornando a las personas. Encontramos que el apóstol Pablo le dice a Tito: es necesario tapar la boca de estos hombres, porque trastornan. Fíjense ustedes, trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y es que esto, ¿cómo destruye las vidas y las engaña profundamente? Dice el apóstol Pablo que estas personas, que había que tapar la boca, y todos aquellos que estaban creyendo estas cosas, había que corregirlos. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, a tal grado que era un gran problema. Y entonces le dice Pablo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Cuando uno se va de la palabra de Dios, se pierde, el que sea. No importa cuántos años pueda tener uno en la fe, cuánto tiempo en el evangelio, olvidas la palabra de Dios y vas a ver los resultados, porque el mal no es estático, el mal es activo. Entonces uno inmediatamente empieza a alejarse, a irse, a distanciarse. Por eso el apóstol en Hebreos nos dice que debemos de poner mucha atención. Es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque esto es lo que puede suceder. Centrados en la palabra, parece sencillo, pero requiere trabajo, oración, esfuerzo, mucha dedicación a esto, porque hay ataques constantemente contra la predicación del evangelio, contra lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tenía que hacer Tito? Pues esto que ya dije. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces el apóstol Pablo comienza aquí ya en el capítulo 2, en el versículo 11, donde estamos donde leímos, empieza a explicar la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué enseña la sana doctrina? No es difícil, no nos podemos perder, es muy sencillo. Y espero podérselos hacer claro y sencillo esta mañana. La primera cosa es que el evangelio de la gracia salva. ¿Que está de acuerdo con la sana doctrina? Que el evangelio de la gracia salva. Y por eso nos dice aquí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué se manifestó? Para salvación. ¿En dónde se manifestó la gracia? Todos ustedes lo saben: en Cristo Jesús.
lleno, ¿cómo dice Juan? Lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios se manifestó en Cristo Jesús, en sus palabras, en su predicación, en su enseñanza. Los hombres podían ver a Dios ahí, en medio, en la persona física del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se había manifestado ahí. Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí es para salvación a todos los hombres. No se trataba de algunos, por eso el apóstol Pablo en los contextos anteriores aquí a donde explica este pasaje, está hablando de las mujeres jóvenes, de las ancianas, de los jóvenes, de los esclavos, de los ciudadanos, del mismo Timoteo. Con esto le está diciendo a Tito, perdón, al mismo Tito, con esto le está diciendo a Tito que la gracia de Dios se manifestó a salvación, para salvación a todos los hombres. Por eso todos habían alcanzado la fe de Jesucristo que había sido predicada ahí en Creta. Y no había diferencia. Hombres, mujeres, como dije, todas las personas habían encontrado esta misma salvación. Todos estaban confiados, seguros, impactados con el Evangelio. Porque como el apóstol Pablo lo predica en diferentes momentos, en diferentes partes, es el evangelio del Dios viviente. No es un ídolo muerto como ellos estaban impuestos a los ídolos muertos, sino al evangelio del Dios viviente que actúa en nuestras vidas. Ahorita lo escuchamos en los diferentes testimonios que nos dieron los hermanos. Algunos tenían alguna vida razonable, otros tenían una vida que estaba terrible, otros estaban en una rebeldía, otros andaban en diferentes puntos. Lo que fuera, pero Dios nos alcanza con su evangelio, y cuando Dios nos alcanza con su evangelio, como está vivo el Dios, como es un Dios vivo y verdadero, Él empieza a transformar las vidas de cada uno de nosotros en una manera impactante. Si andábamos huyendo de la fe, nos agarra y nos trae, y entonces empezamos a caminar con Él en una manera inimaginable para ninguno de nosotros. Es un evangelio que salva, y no hay que pagar nada, no hay que dar nada a cambio, ni obras, ni buenas obras, ni portarse bien, nada. Por pura gracia el Señor nos alcanza. Ciegos a la verdad divina, nosotros empezamos a mirar el evangelio, vemos la fe, y entonces venimos al conocimiento de Jesucristo. Creemos que casi, o que todos los que estén aquí pueden tener una clara experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Pero si no, no es difícil que el Señor estuviera hablando a tu corazón, haciendo un llamado para hacerte pensar y razonar, que tú empieces a considerar la fe de Jesucristo para que vengas, creas el evangelio y tú puedas ser una persona que experimenta una salvación tan grande. La segunda cosa de la que nos habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina es que el evangelio de la gracia nos transforma. Ya lo he dicho varias veces, ahí voy de nuevo. El evangelio de la gracia nos transforma. De aquí en la porción, el apóstol Pablo presenta cuando menos dos aspectos en los que nos transforma, y que es una transformación radical. El primero de ellos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí en el versículo 12, enseñándonos, es una instrucción que nos da la gracia. Es una instrucción que a través de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios nos enseña, es una instrucción de la gracia. Por eso todos ustedes y yo tenemos que estar expuestos a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a la correcta predicación, a la predicación textual, porque si no estamos en esto, hermanos, nos vamos de lado, el que sea, no importa. Y empieza a salir lo peor de nosotros también. Por eso estas personas era necesario taparles la boca, porque estaban trastornando a familias enteras, haciendo que se movieran de su fe y entrando a vidas que no convenían, que no les ayudaban, no les edificaban. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquí están todas las personas que en su diario vivir, así ancianas, jóvenes, hombres, ancianos, jóvenes, mujeres, jóvenes, casadas, matrimonios, etcétera, todos ellos en su diario vivir, en la vida cotidiana,
Ellos estaban siendo y habían sido transformados, y su vida empezaba a reflejar el mensaje del Evangelio ahí en Creta. El Evangelio que les había salvado también les daba poder para vivir vidas transformadas. Cuando estaba estudiando el pasaje, me llamó la atención de que los historiadores antiguos, hay uno que se llama Polibio, y escribió acerca de los cretenses, o sea, de las personas de este lugar. Dice, era casi imposible encontrar conducta más traicionera o política pública más injusta que la que se vivía en Creta. Era una ciudad tremenda. Cicerón dijo también de los cretenses, también los principios morales de los cretenses les llevan los principios morales, entre comillas, de los cretenses les llevan a pensar que asaltar es algo honorable, robar, y creo que pues ahorita estamos viendo que para muchos es algo honorable, así como para ufanarse, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo, aquí mismo en Tito, pues remata la idea cuando Pablo dice, los cretenses, citando a un profeta de ellos, a otro profeta, dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo ahí, este testimonio es verdadero. La manera en que ellos estaban formados en su vida les hacía caminar de maneras contrarias a la fe. Pero la palabra de Dios había transformado sus vidas de ser lo que les enseñaban las tendencias de su cultura a traerlos a una vida completamente distinta. Entonces, pero ellos necesitaban seguir la verdad de la palabra de Dios. De lo contrario, no caminarían experimentando el gozo de la bendición de una vida transformada. Entonces, el Evangelio les sacaba de una vida de impiedad, o sea, desear, como dice ahí en el pasaje, enseñándonos que renunciando a la impiedad, una vida que desea andar en pecados lejos de Dios, entraba a un cambio en su vida, y por el otro lado los deseos mundanos, toda clase de ideas y pensamientos destructivos. Yo creo que también había ideología de género, aborto, y no tomar en cuenta a Dios, despreciarlo con arrogancia. Muchas de estas cosas sin duda también estaban sucediendo allí entre ellos. Entonces, por un lado les llevaba a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y por el otro lado nos da una nueva perspectiva de la vida. Dice, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Son tres cosas muy importantes para nuestra vida. La sobriedad nos ayuda a vivir con el dominio propio, con una vida en dominio propio que afecta el trabajo, que afecta la sociedad. No era difícil encontrar creyentes que ahora, si habían sido esclavos, ahora ejercían su esclavitud con fidelidad a su amo, amando a su amo, ayudándole a su amo, y mujeres y hombres y matrimonios, y todo estaba corregido por la gracia de Dios, trayéndolos a una vida de sobriedad. Esto no lo debo hacer, no es por aquí el camino que yo debo de andar. Por el otro lado, sobria, justa, o sea, vivir justamente en sus tratos, en sus acuerdos, en sus atenciones, servicio unos a otros, ser respetuosos. Esto sin duda llamaba la atención en una sociedad donde robar era algo honorable. Tremendamente cambiados, ¿verdad?, para tener ahora una nueva perspectiva de vida. Y no les ha de haber sido fácil, porque sin duda muchas personas se han de haber burlado de ellos, y quizás hasta sacar partido de una vida que trata de ser justa y honorable, ¿verdad?, en medio de tanta barbarie. Dice aquí vive justamente, y la otra es vive piadosamente. Empieza a practicar su relación con Dios en medio de su diario vivir, teniendo intimidad con Él.
Esto es extraordinario. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no queremos tener relación e intimidad con Él. Podemos tener otras cosas, ¿verdad? Religión, pero no una relación profunda con Dios en oración, en su palabra, en la iglesia, en la comunión, unos con otros. Esto no está en la vida de un hombre que no conoce la sana doctrina. Pero si conocemos la sana doctrina, entonces entramos a una vida completamente diferente, una vida transformada, una vida que está renunciando. Esta es una voluntad de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y por el otro lado una vida que determina, que desea, que toma la decisión en la gracia de Dios de vivir sobria, justa y piadosamente. Y por último, un tercer punto aquí es que la palabra, la sana doctrina nos enseña que tenemos una esperanza bienaventurada y gloriosa porque Cristo viene por nosotros. Como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Los tesalonicenses estaban aguardando que Dios viniera por ellos, y nosotros estamos aguardando también lo mismo. Aquí también tenemos a los hermanos, a estos hermanos de Creta, que pues la sana palabra daba una esperanza bienaventurada y gloriosa, y aguardaban la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra aguardando también tiene una connotación de ansiedad. ¿No han estado ansiosos alguna vez? ¿Me contestarán en el trabajo? ¿Me hablarán para que tenga el trabajo? Ya va a llegar este momento que estoy esperando con ansiedad. ¿Hemos tenido esa ansiedad? Esa ansiedad, bueno, esto es lo que empieza a suceder en una vida transformada por la sana doctrina, una vida transformada por el Evangelio. Aguarda la esperanza bienaventurada. Hermanos, estamos aguardando la venida de Cristo. Ellos debían aguardar la venida de Cristo, y eso les iba a ayudar en su crecimiento en la santificación y en la santidad, porque estamos aguardando lo asombroso. Cristo viene, el Creador nuestro, Dios, lo feliz, lo afortunado, lo que trae más grande plenitud y plena satisfacción, lo estamos aguardando porque Cristo viene. No es este mundo, y aunque podamos disfrutar mucho de nuestra comunión aquí en la iglesia, estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo Jesús. No podemos perderlo. Si lo perdemos es que nos estamos saliendo de la doctrina, de la sana doctrina, de la esperanza bienaventurada del Evangelio. La estamos poniendo de lado, tenemos que corregir y empezarlo a poner en su correcta perspectiva. No olvidarlo, porque es sumamente importante. Dice también ya en esta última parte, en el versículo 14, vuelve a recordar al Señor Jesucristo y da como una especie de resumen glorioso de la obra que Él hace en las personas que creen la sana doctrina, el Evangelio de la gracia. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esta es la obra que el Señor hace para nosotros, y es como un resumen. Recordemos, el Señor se dio a sí mismo, nadie lo obligó, Él de su voluntad. Y como decían en el estudio que vimos en la mañana, y también lo que nos decía nuestro hermano Víctor, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan del Evangelio, un pacto de redención que Él había hecho para alcanzar a las personas, para que vinieran al conocimiento de la fe. Y hermanos, el Señor en esto nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y te está buscando, si no lo has encontrado, te está buscando para que lo conozcas y vengas a la plenitud, a la felicidad, al gozo de la vida cristiana. Se dio a sí mismo por nosotros. Por favor, pensémoslo todos nosotros aquí en este auditorio, esta audiencia. Se dio a sí mismo por nosotros, para su gloria primeramente, pero para gran beneficio de nuestras pobres vidas pecadoras, para traerles un beneficio eterno, para traer un gozo sin igual para toda la eternidad.
en la presencia de Dios, en el gozo de estar con Él para siempre. Se dio a sí mismo, es una gran maravilla. Y no nos dice para redimirnos de toda iniquidad. ¡Qué gran solución! ¿No es cierto? Cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando venimos a la fe del Evangelio, entonces nos redime, nos libra, nos hace libres. Pagó el precio de toda la iniquidad que nosotros habíamos hecho en nuestra vida con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él viene y nos libera redimiéndonos de toda iniquidad. ¿Entendemos esto? Cualquier hombre o mujer que vienen a Cristo es perdonado completamente de todos sus pecados y librados del poder del pecado para andar en novedad de vida. Aquí, en este mundo. Esto es glorioso. ¿Cómo quisiéramos creer por ustedes, pero no se puede? Ustedes tienen que creerlo. Si son cristianos, tienen que creerlo y buscarlo y entregarse a ello. Y si no lo son, crean el Evangelio para que descubran la verdad gloriosa de esta fe. Dice también redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Qué gran anexión. Nos anexa, nos adquiere, nos toma, nos hace su pueblo. Ya no seremos más por toda la eternidad y desde ahora también mexicanos o americanos o ingleses. No, el pueblo de Dios. En este momento que estamos reunidos y somos creyentes porque hemos creído el Evangelio de Jesucristo, somos el pueblo de Dios, su pueblo, en el que Él gobierna, al que Él rige, al que Él ama, al que Él cuida, al que Él está atento en cada una de nuestras necesidades. Ahora, no siempre vamos a ver los resultados que nosotros quisiéramos. No siempre vamos a encontrar las respuestas que a nosotros nos gustarían. Pero Dios está trabajando. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Y ustedes y yo veremos algún día la gran obra gloriosa que no la pudimos ver aquí tangiblemente, pero que Dios está haciendo en cada vida, en cada corazón, en medio de cada circunstancia, en medio de cada sacrificio, en medio de cada pérdida, en medio de cada ganancia, en medio de cada riqueza. En todas las cosas Dios está obrando en una manera poderosa para su gloria y para un bien nuestro que quizá aquí no entendemos, pero un día lo veremos con toda claridad. Hermanos, purificar para sí un pueblo propio. Y finalmente, una cosa más aquí es celoso de buenas obras. Qué gran transformación. No sé, ustedes eran como yo, ¿verdad? Pero celoso de buenas obras no propiamente. Buscando otras cosas. Pedro nos comentó algunas cosas, Víctor nos comentó algo. No somos celosos de buenas obras. Es Dios el que nos hace este trabajo en nuestras vidas. Se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo, gran maravilla, redimirnos de toda iniquidad, gran solución, purificar para sí un pueblo propio, qué gran anexión, y celoso de buenas obras. Esto, hermanos, lo podemos y debemos vivir desde ahora en medio de la iglesia del Señor, de la iglesia local de Cristo. Este es el proyecto y es el plan. Concluyo, solamente un detalle aquí. El apóstol Pablo les dice en el versículo 15 a Tito, después de que explica todo esto de que la gracia se ha manifestado, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, desde hace 18 años el Señor nos concedió empezar a congregarnos en su nombre y hemos tenido una
por su bondad y su misericordia, no por nosotros mismos, sino por Él, nos ha llamado a tener una vida esforzada en donde estemos realmente compartiendo y comunicando, trabajando por predicar la palabra de Dios. Queremos tomar esto que el apóstol Pablo le dijo a Tito y tomar esta exhortación tan insistente. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros como Iglesia Bíblica Unidos en Cristo no tenemos otra cosa que hacer. Habrá cosas que podamos hacer, pero la centralidad de nuestra actividad es: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si nos dedicamos a otras cosas, los vamos a mantener engañados y a lo mejor tendremos más gente, porque la palabra de Dios y la sana doctrina no es muy popular, pero no nos interesa ni nos debe interesar. Ay de nosotros si nos interesara alguna otra cosa. La Iglesia Bíblica Unidos en Cristo tiene esta exhortación de parte de Tito, del apóstol Pablo y de Tito, que nos manda a nosotros: esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Debemos seguir la palabra de Dios. Y me atrevo a decir que en cuanto a nosotros en estos 18 años, tomando ahí lo que el apóstol Pablo dice en la Escritura, no que ya lo hayamos alcanzado, ¿verdad? A lo mejor ya debiéramos, a lo mejor otros lo han hecho más rápido, pero pues no que ya lo hayamos alcanzado, ni que ya sea todo perfecto en medio de nosotros, pues de ninguna manera. Pero proseguimos por ver si lograr aquello por lo cual nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido estos 18 años de ministerio. Y les invitamos a que vayamos juntos. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia no son los ancianos y diáconos, ¿verdad? Somos nosotros, los que hemos creído el mensaje del Evangelio y con fidelidad nos hemos reunido a través de los años. No desmayemos, vamos adelante, vamos a seguir este trabajo que el Señor nos ha entregado.